Hola, mi nombre es David Gaviria, estamos en la asignatura Problemas Políticos del Estado. Hoy vamos a analizar varios autores, entre ellos George Siemens y Max Weber. Veremos sus puntos de vista de lo político y el poder, en los diferentes temas relacionados con la política que se vive actualmente. Y buenas, yo soy Simón Mosquera Salazar y hablaré sobre Carl Smith y Chantal Mouffe, dos autores que se podría decir que son los polos opuestos, uno que habla más sobre que se debe mantener la singularidad, la unidad, y otro haciendo más referencia a la pluralidad. Vamos a abordar a George Siemens. Eh, ¿Qué importancia tiene el otro en la constitución de la identidad para George Siemens? Para John Siemens la identidad se crea a partir de la identificación del otro, a partir de una línea o de una frontera social que no lo que hace es dividirnos como sociedad de los demás, y esa distinción del otro es lo que para Siemens constituye la identidad del propio ser. Porque el extranjero y el extraño suponen un asunto político de suma importancia. Para Siemens esto es un punto relevante. En este punto el extranjero y el extraño son la comparativa con la que podemos hacer esa diferenciación quienes marcan esa línea y esa frontera de lo social. Justo en esas situaciones que podemos ver este punto de vista que él da de esa frontera y esa diferencialización que hacemos con el otro. Un ejemplo para identificar esa, esa diferenciación entre las sociedades o entre los diferentes individuos lo podemos ver actualmente en la guerra que existe entre Rusia y Ucrania. Cómo hay una frontera no solo territorial, sino que cultural e ideológicamente y políticamente, la cual marca una diferenciación, incluso puede llevar a la guerra, que es lo que está pasando actualmente. ¿Cuál es la función del Estado en el mantenimiento del orden y el poder? Pues tenemos que la función del Estado para Smith en cuanto al mantenimiento del orden y el poder es mantener a sus habitantes protegidos, a todos sus amigos, y para ponerlo en términos de Smith. Y además de esto, brindarle las mejores condiciones que se puedan a estos mismos, que hay que librarlos en mayor medida del enemigo. Tenemos que, ¿cuál es la concepción para Smith sobre la guerra y la violencia? Para Smith, la guerra es algo opcional, es algo a lo que se puede llegar si es necesario, pero no necesariamente. Pero por otro lado, la violencia es algo totalmente necesario, que de hecho lo considera una condición para lo político, porque sin este choque de ideas no podría haber una concepción amigo-enemigo y no podría generar un grupo de amigos políticos y enemigos políticos. Y tenemos que son los enemigos políticos para Smith, y esto nos lleva a que los enemigos políticos son aquellos que no están con nosotros. Poniéndolo en otros términos, el enemigo político para Carl Smith es todo aquel que no está en un nosotros, que está con el enemigo o que está con o al cual nuestro grupo es contrario a él. O sea que tenemos una confrontación directa. Un ejemplo de esto podría ser en el caso, dado que Smith comprende lo político en gran parte como crear bandos. Se podría decir que un ejemplo adecuado es el tema de propaganda que se hace para crear bandos entre Rusia y Ucrania, en el caso de esta guerra que está sucediendo actualmente. En este punto vamos a hablar del autor Max Weber,
¿Qué importancia tiene la lucha y la dominación para Max Weber en la concepción de lo político? Para Max la lucha es algo que hace parte de la política. Para él la política se basa en la fuerza y la violencia física. De hecho, para Max Weber la guerra es como la expresión más sublime de lo político. Para él el conflicto social está vinculado con el orden legítimo. Porque es importante la culpa en lo vinculado al poder y lo político. La culpa en cuanto a lo político lo podemos analizar desde un ejemplo. El ejemplo, por decir, cuando el soldado va a la guerra y por el poder que ejerce sobre los políticos, digamos, el soldado puede incluso matar, pueden incluso hacer genocidios en cumplimiento de su deber. Seguramente él no está de acuerdo con lo que está haciendo, pues puesto que está asesinando personas, pero el cumplimiento de su deber, el estar cumpliendo ese deber, dispersa la culpa de la persona. Un buen ejemplo de esto sería analizándolo desde el conflicto que se vive actualmente, no solo en Rusia y Ucrania, sino a lo mejor en el conflicto que hubo internamente en el país durante muchos años, o que todavía existe con los grupos armados en Colombia. Sería un buen punto de vista para analizar ese pensamiento. Continuando con Chantal Mouffe, para esta autora la principal diferencia que hay entre adversarios y enemigos es que con los adversarios se puede considerar una democracia. Puede haber un intercambio de ideas para llegar a un consenso. En cambio, con el enemigo, no. Con el enemigo los choques son totalmente irremediables y no hay manera de que el enemigo pueda estar en un nosotros, o bueno, ni siquiera en un nosotros, pueda estar no catalogado como un enemigo, sino como un adversario. Tenemos la violencia y la negación de lo político. Sí, entendiendo que para Moffat lo político se basa en la pluralidad, siendo ello una base de la misma. Nos podría haber política, no podría haber democracia, no podría haber un Estado sin tolerancia, sin pluralidad, sin los distintos puntos de vista que la violencia básicamente buscan cancelar o buscan callar mediante métodos físicos. Un ejemplo a nivel nacional de cómo se evidencia la relación adversario según Moffat se podría decir que con los equipos de fútbol que hay personas, hay algunos que los consideran a los de las otras hinchadas como enemigos, pero hay otros que los consideran como adversarios, con los que tranquilamente se puede llegar a un consenso de que en este caso el fútbol es para todos y hay que disfrutarlo. Un consenso basado en la pluralidad. Como reflexión, ¿qué importancia tienen estos autores actualmente? Tanto Weber como Siemens, como Moffat o como Smith. Tienen gran importancia poder ver y analizar sus puntos de vista de lo político y el poder, y poderlos comparar con la actualidad, mirar los cambios que han sucedido, qué tanto nos diferenciamos de antes. Entonces creo que es demasiado importante poder tener esos trabajos que han hecho ellos en el análisis de la política. ¿Cómo se conecta estos aprendizajes en mi formación como abogado?
creo que nos ayuda a identificar, a ver la perspectiva más amplia, a ver los diferentes puntos que pueden haber en el conflicto, analizarlos y mirar qué tanto se diferencian de lo actual y cómo podemos buscarle una solución mediante la diferenciación de lo que no se hizo en su momento, lo que se puede hacer mejor. Entonces creo que es demasiado valioso esta información y nos puede ayudar mucho a entender toda esta problemática.